¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y es un gozo para mí que me acompañes. Quiero mandar un saludo a todo el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, todo lo que es esta área de nuestra ciudad. Gracias por sintonizarte, a ti que estás en tu carro, en el video en vivo, donde quiera que nos estés escuchando, y desde luego también a Jacksonville, Florida, mandamos también un saludo, y a toda la red de GNM de Buenas Nuevas, toda la cadena Buenas Nuevas. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Y bueno, queremos poner en manos de Dios este tiempo. Queremos pedirte que por favor pues tú pongas y dispongas todo tu corazón en el Señor, para que Él pueda hablarte, para que pueda Él dirigir nuestros corazones hacia Jesucristo, dirigir nuestra mirada hacia el Señor. Y hemos estado hablando de los atributos de Dios, hemos estado hablando de que Dios existe, Dios quiere darse a conocer. Tenemos un Dios en tres personas, un Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es amor, ¿verdad? Y Él es también independiente, y dentro de esa independencia podemos ver que no fue creado, sino que Él es el creador del universo. Él es inmutable, no cambia, Él es eterno, Él es un Dios omnipresente. Y repasamos todos estos atributos, estuvimos conversando acerca de cuál es el beneficio de que nosotros aprendamos estos atributos, los sustentemos con su palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos de prueba, hay momentos en donde la vida nos da una vuelta y nosotros necesitamos tener los pies muy bien plantados en la verdad que está en Jesucristo, en la verdad que está y que respalda cada uno de estos rasgos de carácter de nuestro Dios. Otra cosa que nos beneficia el poder tener los atributos de Dios frescos en nuestra mente y en nuestro corazón es el saber, ¿verdad?, que estos atributos de Dios son útiles para nuestra vida, no solo en los momentos de prueba, sino para poder filtrar la cosmovisión, la manera en que vemos la vida a través de la palabra de Dios, el poder tener una teología totalmente centrada en Dios, el poder tener convicciones, el poder filtrar todas las filosofías humanistas a través de lo que Dios ha dicho, a través de su carácter. Hoy más que nunca nos vemos bombardeados por todas estas filosofías en donde no hay Dios, en donde cada uno podemos pensar lo que mejor nos parezca, cada uno establece su propia ley moral, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios ha diseñado en su palabra y ha dejado en su palabra para que nosotros podamos conocerle. Él se ha revelado a su creación y quiere darse a conocer a través de su palabra y a través de su Hijo. Y es útil que tú y yo sepamos estos atributos para poder filtrar, como te digo, toda esta información, para que cuando venga la propuesta de este mundo, nosotros podamos decir, no, eso no es verdad. Dios ha dicho y ha establecido esto a través de su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que Él es el autor, Él es el diseñador de este mundo, es el que da aliento de vida al hombre, y el hombre puede pensar que Dios no existe, pero eso no es algo que podamos sostener, porque nosotros no podemos dar aliento de vida, nosotros no determinamos el fin de nuestra vida. Dios sabe perfectamente bien nuestros días, el principio de nuestros días, el fin de nuestros días. Todo está escrito en su libro, todo, Él ya vio todo de principio a fin, tu vida y la mía y la de toda la humanidad, y estamos completamente a merced de su poder, a merced de su voluntad. Aunque el hombre se resista y aunque el hombre pueda opinar cualquier otra cosa diferente, la realidad es que Dios ha dicho y es. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo y analizando una característica más de nuestro Dios, y es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Jesús afirmó que Dios de ninguna manera está limitado a una ubicación en este universo, tal como un templo, un santuario terrenal, mucho menos una imagen o una figura. ¿Por qué? Porque en Juan 4:24 Jesús declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto, ¿verdad?,
glorifica. ¿Y qué significa cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad? Pues glorificamos a Dios. Significa que Dios existe no en un ser físico, ¿verdad?, que está constituido por materia. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no tiene partes, no tiene tamaño, no tiene dimensiones, por lo tanto nuestros sentidos físicos no tienen la capacidad de percibirlo. Y cualquier pensamiento que tengamos acerca de su ser en términos de cualquier cosa de este universo creado sería una interpretación muy equivocada de quién es Dios, ¿verdad? Porque Dios supera totalmente cualquier clase de existencia, ¿verdad? Porque Él es santo, Él es diferente y desde su eterna perfección Él creó e inició todo. Sin embargo, Dios no solo lo creó no solo creó todas las cosas, sino también nos creó a nosotros como seres físicos a su imagen, pero también como seres espirituales. Y Él decidió que nuestra naturaleza espiritual fuera de alguna manera semejante a la de Él. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen y semejanza. Recuerda, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia declara que Dios nos ha dotado con espíritus con los cuales debemos y podemos adorarle. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, versículo 17, que Él, ¿verdad?, el que se une al Señor, ¿verdad?, que se hace uno con Él, dice, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces nos unimos con Él cuando hacemos esta decisión, ¿verdad?, acompañada de una oración en donde pedimos al Señor que venga, que habite en nosotros, que perdone nuestros pecados y que sea Él hoy el Señor de nuestras vidas. En ese momento el Espíritu Santo viene a tu corazón a morar y sucede esto, se hace uno. Nos hacemos uno con Él en el Espíritu. Pero vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, pues estamos hablando de que Dios es espíritu y ha decidido, ¿verdad?, que nosotros podamos también tener esta vida espiritual de manera que Él, cuando se une a nosotros, somos un espíritu con Él. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero esto sucede únicamente cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, que Él alumbre nuestras vidas, que Él realmente podamos rendirnos delante de Él en arrepentimiento, en confesión, declarando que Jesús es el Señor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues cuando nos damos cuenta que hemos vivido y hemos decidido a nuestra manera. Recuerda, en Génesis capítulo 3, los hombres decidimos darle la espalda a Dios y Él anunció desde entonces un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Pues Jesucristo mismo, que vivió, ¿verdad?, una vida perfecta. Él resucitó al tercer día y de esta manera fue como hizo el rescate, el pago de la deuda de los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad. El punto es que si nosotros queremos realmente que Él venga, cohabite, que seamos un espíritu con Él, necesitamos arrepentimiento. Ayer estuvimos hablando mucho acerca del arrepentimiento, acerca de la religiosidad de estos fariseos a los cuales Jesús les dijo que eran personas que les importaban mucho por fuera, pero que por dentro estaban muertos. Entonces necesitamos saber si nosotros tenemos vida espiritual a través de un nuevo nacimiento. Fíjate, 1 Pedro 2:4 lo que nos dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros venimos a ser estas piedras vivas, ¿verdad? Esta casa espiritual en donde cohabita el Espíritu Santo de Dios. En Eclesiastés 12:7 también nos dice que cuando nosotros morimos, si estamos unidos a Cristo, nuestro espíritu volverá a Dios. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces eso es algo muy... por eso vemos cadáveres, ¿verdad? Ya no hay vida, ya no hay espíritu, pero el espíritu puede volver a Dios,
quien lo dio en aquellas personas que han sido realmente rescatadas por medio de Jesucristo, que han rendido sus vidas a Jesucristo. ¿Qué sucede con una persona que no se rinde a Jesucristo, con una persona que vivió su vida a su manera, que estableció su propia manera de relacionarse con Dios? Bueno, pues esa persona muy seguramente tendrá que enfrentar el juicio, como lo declara la carta a los Hebreos, de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué sucederá en ese juicio? Bueno, tú y yo no lo sabemos, solamente sabemos si la persona dio testimonio de que su vida estaba rendida a Jesucristo o no, ¿verdad? ¿Qué sucede si no te rindes a Jesucristo? Bueno, pues estás muerto en tus delitos y pecados, estás rendido a tu propia autoridad, por lo tanto tendrás que rendir esas cuentas, ya sea que hayas aceptado a Jesucristo aquí como tu abogado, como el Señor de tu vida, pues disfrutarás, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y si no, pues entonces estarás totalmente separado de Dios por una eternidad. Es por eso que la decisión se hace aquí. La decisión se hace aquí. Y este atributo de Dios, de que Dios es espíritu, es increíble. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente es el que nos controla. Es el que controla la naturaleza pecaminosa de alguien. Es aquel que nos controla a poder caminar con Dios y a poder hacer lo que Dios realmente quiere y poderle dar gloria a Dios. Y ya que Dios es espíritu, pues esto nos lleva a una característica de Dios, ¿verdad? Que Dios es invisible. ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto nunca. De igual manera, nadie jamás podrá ver la esencia de Él, ¿verdad? Todo su ser por completo, ya que es eterno. Sin embargo, la Biblia sí registra momentos cuando algunas personas han visto manifestaciones externas de Dios. Por ejemplo, en Isaías, ¿verdad? Isaías 6:1 nos dice que vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono. De tal manera que Isaías dice, muerto soy. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente bien que nadie podía ver a Dios. Sin embargo, viene un ángel con un carbón encendido, lo pone en sus labios. Dice, como alguien de labios inmundos lo pone en sus labios y dice, te es quitada la culpa. Efectivamente, nadie puede ver a Dios, y mucho menos alguien que ha vivido bajo su propia regla y bajo su propia prudencia, ¿verdad? También en Génesis 18 vemos que el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, ¿verdad? Esto está registrado en el capítulo 32 de Génesis. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y fue librada mi alma. Perdón, dije Abraham, no, Jacob. Jacob, ¿verdad? Lo vio aquí. Vemos aquí también otros instantes similares cuando en forma visible la mayor manifestación de Dios fue Jesucristo mismo. En Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta declaración de Jesucristo, ¿quieres ver al Padre, Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque se muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la mayor manifestación visible de Dios, ¿verdad? Porque se halla en la persona de Jesucristo. En Juan 1:14, Juan mismo dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Aunque nadie puede ver la esencia total de Dios, que es invisible, Dios sí ha escogido algunas veces, ¿verdad? Revelarse y mostrar a algunos individuos mediante las cosas visibles y creadas una parte de que Dios es espíritu. Por ejemplo, en Juan 1:32, donde dice que Juan dio testimonio, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma reposar sobre él. Dice, y yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué hermosa característica de Dios, qué hermoso atributo. Dios es espíritu.
Podemos clamar en nuestras oraciones, Señor, envía al Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo les guiará a la verdad. En momentos de confusión, ¿a quién clamas? En momentos de confusión, esta característica y este atributo de Dios puede confortar tu alma. Señor, que tu Espíritu Santo me abrace, que tu Espíritu Santo me conforte, que tu Espíritu Santo que vive en mí me dé la fortaleza que necesito ahora, me guíe a la verdad, ¿verdad? En Efesios 1:13 dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Sabes cómo nos identifica Dios como suyos? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo es para eso, para que nosotros podamos darle gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que no viene de ti, es algo que es una respuesta totalmente controlada por un poder superior. ¿Has vivido esta experiencia con el Espíritu Santo de Dios en donde de pronto te hallas totalmente confortado, con una paz que sobrepasa entendimiento, en donde te hallas con una respuesta diferente, poco común a lo que tú mismo podrías responder? Es el Espíritu Santo. Cuando tú le abres paso, cuando tú en momentos de crisis puedes decir, Señor, controla por favor pues este enojo, esta ira que estoy sintiendo, por favor dame la sabiduría. El Espíritu Santo, nada le hace más feliz que entrar en acción, controlando toda tu naturaleza pecaminosa cuando nosotros nos rendimos. Es importante, la rendición no es algo automático, es rendirte a Dios. Acuérdate, la manera en que nosotros resistimos la batalla espiritual en contra del adversario es sometiéndonos a Dios. Sométete a Dios, ¿verdad? Y entonces en la manera en que nos sometemos a Dios es como nuestro adversario huye. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros decimos, sí Señor. Cuando nosotros justificamos nuestras acciones, justificamos nuestra conducta, justificamos nuestras faltas, pues obviamente Satanás entra para engañarnos, para poder convencernos, ¿verdad?, de lo contrario. Sin embargo, de podernos ir y dejarnos ir a través de la carne y recoger de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros sabemos que Dios es Espíritu, podemos estar clamando, Señor, ¿podrías por favor guiar mi vida? Guía mi respuesta, guía esta situación en donde yo necesito sabiduría. Si clamamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahí está. Jesús dijo, Él intercede por ustedes con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Dios es Espíritu. Ya estamos de regreso. Entonces damos gracias a Dios porque Él nos dotó con su Espíritu Santo y es por eso que podemos hacer contacto con Él. De otra manera es imposible. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, estás hablando contigo misma, conmigo misma. Si no te rindes delante de la verdad de Dios, si no te rindes delante de la verdad que está en Cristo, es imposible, ¿verdad? Es por eso que la Biblia nos insta a andar en el Espíritu, a orar, a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para que por fe, ¿verdad?, y al conocer profundamente a Dios, nos podamos rendir delante de Él. Es así como abrimos nuestro corazón y elevamos oraciones y alabanzas. Ahora, Romanos 8:5 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, tienes que elegir un estilo de vida. Dice, mas ustedes no viven según la carne. Es un estilo de vida, el estar entregados a nuestra carnalidad, a nuestros deseos, a hacer lo que nosotros queremos. Dice, ustedes no hacen eso, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Recuerda, o te controla la carne, tus pasiones y tus deseos, o te controla el Espíritu de Dios que mora en ti. Si es que
¿verdad? El Espíritu mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir eso? Muchas veces dices, es que no conoces mi corazón. No, no conozco tu corazón, pero sí veo tus acciones, sí veo tu conducta. Prácticamente sería como esta frase que dices, ¿no? Si el Espíritu Santo mora en ti, avísale a tu cara, porque tu cara refleja otra cosa muy diferente. Las personas que tienen el Espíritu de Cristo morando en él, controlándoles, tienen una actitud distinta, tienen una actitud muy diferente. ¿Por qué? Porque no es de ellos, es algo sobrenatural, es un poder sobrenatural controlando toda tu naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En 1 Corintios 6:19, Pablo les dice a los Corintios, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es suyo. ¿Te fijas? Ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y no es tuyo. ¿Te das cuenta? De nosotros solamente es la naturaleza pecaminosa. De Dios es su espíritu, ¿verdad? Su espíritu está en nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos vivir rendidos. En esta rendición, Señor, sí, por favor, controla esta naturaleza pecaminosa, controla estos deseos que yo tengo de no rendirme a tu verdad, de hacer las cosas a mi manera. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios, fíjate, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Pues muchas veces pensamos que por hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ¿verdad? Que si comemos, que si no comemos. No, dice aquí, el reino de Dios no se trata de comer o no comer, sino de justicia, tomar en cuenta la justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo puede tener paz en medio del conflicto, puede tener gozo en medio de la aflicción y de pronto puede ser así como el salmista, has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Podemos sí experimentar tristeza, pero viene el gozo, dice también el salmista, el gozo viene por la mañana. Es por eso que nosotros tenemos que tomar, como dice Efesios 6:17, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos creído tantas mentiras de Satanás que es tan triste ver cómo muchas veces creyendo estas mentiras de Satanás somos engañadas y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos la espada del Espíritu. ¿Cuántas verdades tienes guardadas en tu corazón para poder resistir de alguna manera a Satanás? ¿Cuántas? Piensa, Dios nos ha equipado con esta armadura, ¿verdad? Pero nos ha dado algo muy especial, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando viene una mentira de Satanás a tu mente como no eres capaz, tú no puedes, dime por favor, ¿cómo usas tú la espada del Espíritu? ¿Cuántas espaditas tienes listas para contrarrestar esas mentiras de Satanás? ¿Te das cuenta? Dios es espíritu y Él quiere que tú uses la espada del Espíritu, que es su palabra, para defenderte en contra de las mentiras de Satanás. De igual manera, en Romanos 8 dice que el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu mismo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe. Él sabe lo que conviene. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tienes debilidades? Bueno, pues ahora sabes que como Dios es Espíritu, Él te ayuda, ¿verdad? En tu debilidad. ¿Sabes pedir como conviene? No siempre pedimos como conviene, ¿verdad?
No lo sabemos, dice. El Espíritu mismo, Dios es Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puedes tú decir, Señor, por favor, no sé pedir como conviene, por favor, intercede tú por mí. Qué importante saber este atributo de Dios. Dios es Espíritu, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:1 nos habla de que esta morada, nuestra morada es terrestre, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, Dios nos ha dado este tabernáculo temporal, ha prometido un tabernáculo celestial y por ahora tenemos las arras del Espíritu. Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Cómo te gustaría ser para con Dios? ¿Te gustaría serle agradable? ¿Te gustaría ser controlado por tu carne? Pues por tu carne cuando somos controladas por nuestra carne, somos totalmente desagradables al Señor. Pero recuerda, tenemos un Espíritu Santo ahí que intercede por nosotros. No sabemos pedir como conviene. También podrías decir, Señor, contrólame, por favor. Esta actitud es terrible. Estoy sintiendo esta batalla, esta pelea entre tener la actitud correcta y hacer lo que yo quiero. ¿Podría tu Espíritu Santo auxiliarme? Cuán útil es el saber que Dios es Espíritu. Recuerda, Dios es Espíritu, no está sujeto a un tiempo, a un espacio. Dios está aquí en tu corazón si tú has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y Él puede auxiliarte en todo momento. Ahora dirás, bueno, yo no he hecho esa decisión. Bueno, hoy se puede hacer en el momento en que tú reconozcas que has vivido lejos de Dios, que has establecido tu propia autoridad y puedes decirle, Señor, toda esta vida no he pedido como conviene, hasta hoy he hecho lo que he querido y el resultado ha sido terrible. ¿Quisieras tú venir, perdonar mis pecados? ¿Quisieras concederme arrepentimiento y que tu Espíritu Santo finalmente pueda venir y controlar esta naturaleza pecaminosa que no puede y no quiere sujetarse a ti? Es interesante cómo lo único que puede controlar la naturaleza pecaminosa se llama el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos listos de regreso. Estamos hablando de que Dios es Espíritu. Y bueno, como Dios es Espíritu, pues también nosotros podemos averiguar, ¿verdad?, quién tiene el Espíritu de Dios y lo que alguien está hablando proviene del Espíritu de Dios o no proviene del Espíritu de Dios. Esto está en Primera de Juan. En Primera de Juan nos dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿Has oído esta frase? El Espíritu me dijo, Dios me reveló. Estas cosas, dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esa es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas por el que el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu
que vive en el mundo. Esto es algo increíble. El espíritu que mora en nosotros es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Y quién es el espíritu que vive en el mundo? Pues es el príncipe de la potestad del aire, el que actúa en los hijos de desobediencia, de acuerdo con Efesios capítulo 2, ¿verdad? Dice Juan, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Tenemos que tener mucho cuidado porque ayer lo comentaba, hay muchos púlpitos que hoy se está predicando tu mejor vida ahora, el engaño de la prosperidad. No están centrados en Jesucristo, están centrados solamente en satisfacer tus deseos temporales, tus deseos de las cosas que te gustan, tus deseos de orgullo, ¿verdad? Los deseos que satisfacen tu carne, ¿verdad? Todos estos deseos se están predicando desde púlpitos. Tienes que probar los espíritus. Tienes que saber que ese espíritu no viene de parte de Dios. Por otro lado, tenemos otros que predican desde la filosofía, desde la cultura, desde esta iglesia contemporánea, ¿verdad? Que se está abriendo a ser inclusiva. Todos debemos amarnos, a ser muy buena onda, pero están poniendo totalmente a un lado la verdad de Dios. Por eso dice, esas personas pertenecen a este mundo, hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios y en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿Te das cuenta? Si a ti te parece muy aburrido, ay, la palabra de Dios, ay, mi devocional todos los días, ay, por favor, que me digan algo nuevo, algo que yo sienta bonito, tienes que checar qué espíritu estás escuchando. Porque el espíritu de Dios, acuérdate lo que dice Pablo en Romanos, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Te lleva a adorar a Dios, te guía a la santidad, te guía al centro que es Jesucristo, te guía a darle la gloria a Dios, no a robarle la gloria, que te conviertas en un presumido y jactancioso, ¿no? En alguien que lejos de darle gloria a Dios se jacta de sus posesiones, se jacta de la temporalidad de la vida o se jacta de su sabiduría, ¿no? Totalmente conforme a la cultura y conforme a este mundo. Me gusta mucho como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que te puede dar esperanza, te puede dar todo gozo y paz, te puede dar fe para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué esperanza? Una esperanza eterna. No está hablando de una esperanza temporal en el aquí y en el ahora y en los placeres de este mundo. Está hablando de una habitación celestial, está hablando del poder ver a Dios cara a cara, está hablando de poder disfrutar de su presencia, está hablando de poder ver ese mar de cristal del que habla Apocalipsis, de poder ver al Señor alto, sublime en su trono y de que tú puedas saberte justificado. Saber que puedes hacer esto por la gracia de Dios, no porque seamos dignos, sino porque Él nos vistió de dignidad. Ahora, es importante recalcar que todos nacemos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos vino y nos trajo a Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios en aquellos que se arrepienten, es un don de Dios en aquellos que realmente se dan cuenta que han vivido una vida lejos de Dios, y entre los creyentes es para aquellos que se dan cuenta que estamos contristando en áreas de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, que estamos viviendo quizás una patita en pretender ser espirituales, y por otro lado en poner un pie totalmente en el mundo y querer mezclar. No se puede mezclar a Dios y el mundo.
No, es imposible. Aquellos que se constituyen amigos de Dios son enemigos de este mundo. Y aquellos que se constituyen amigos de este mundo son enemigos de Dios. Son dos cosas que no se pueden conciliar. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él es espíritu, y si tú quieres gozar de este atributo de Dios en tu vida constante, todo el tiempo, necesitas rendirte a Jesucristo. Necesitas pedirle al Señor: Señor, muéstrame, por favor, si tú eres una persona creyente, ¿de qué maneras estoy contristando a tu Espíritu Santo? Si tú eres una persona que nunca ha oído hablar de esto, hoy es el día en que puedes decirle: Señor, entiendo que mi vida ha ido en mi dirección, bajo mi propia prudencia. No te he tomado en cuenta, he pecado contra ti, perdona mis pecados. Entiendo que Jesucristo vino a tomar mi lugar. Entiendo que resucitó al tercer día. Y entiendo que es el único que me puede llevar al Padre. Entiendo que es el único que me puede llevar a ti. Sí, se ha vestido totalmente de mi pecado y yo me he puesto su justicia por su gracia y su misericordia. Y yo quiero verte un día en la eternidad. Quiero disfrutar de esa vida. Y aquí en este mundo quiero ser lleno de este gozo, paz, en esperanza. Quiero abundar en esa esperanza por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, has mandado a Jesucristo a la cruz del Calvario, y es por él que podemos tener esta gloriosa esperanza en el creer, que podemos ser templos del Espíritu Santo, indignos, Señor, pero tú nos das dignidad. Y tú, a través de tu Espíritu, es que controlas esta naturaleza pecaminosa que no puede y no quiere sujetarse a ti. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es tu Espíritu. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar sintonizados. Quiero agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, sino ellos hacen la diferencia. Seguros de casa, seguros de auto, si tienes trabajadores, si tienes un proyecto, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos tienen una cotización totalmente gratuita de acuerdo a tus necesidades. Be Happy Yard Signs con Lucía. Si quieres un mensaje de amor en tu jardín, ella tiene sus servicios en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, gracias por sus diezmos y ofrendas que hacen posible que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú hoy nos estás escuchando. Un saludo a todas las que están en el video en vivo. Evita Gómez, ¿cómo estás? Mi mami Rosita Velázquez, Marisela López, ¿cómo estás, Marisela? Magalia Vitea, Dairita Herrera, Ivonne, Glorita Nájera, también Yuli Gómez, Leonora Arenas, gracias. Anita Guevara, gracias a todas por estar conectadas. Yo las dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, no sin antes decirte: Dios es espíritu, está ahí y Él es el que te puede guiar a toda la verdad. Nos vemos en una edición más de Creciendo en la Gracia.